Shalom Haverim de la Academia Judeo-Sionista. Clase número 6 del ciclo del año judío. Y hoy nos vamos a dedicar a un día que es muy especial. ¿Se acuerdan que en la segunda clase de nuestro curso les conté que el día más importante del año, el día más crucial del año, es todas las semanas en Shabbat? Pero hay otro día que es casi tan grave como el Shabbat y que es el día en cierta forma más solemne del año, y en eso sí podemos decirlo con toda tranquilidad, que es el día de Yom Kippur, el día del perdón. Yom Kippur en hebreo quiere decir el día de la limpieza, el día de la expiación. Kapará en hebreo quiere decir expiación. La expiación viene a ser algo así como la limpieza de una mala acción. Y entonces un día al año los judíos tenemos una ceremonia, un ritual, un acto, un rezo, una labor espiritual de tratar de pedirle a Hashem que nos perdone y nos dé una chance de un año más. Es el día del perdón, pero para entender un poquito el espíritu del día del perdón, porque es el día más solemne del año, se ayuna, entonces suena triste, suena compungido, y sin embargo vamos a ver que el espíritu del día es inclusive hasta sumamente alegre. Esto es una sutileza, un ayuno alegre, es algo que requiere un poco de análisis, y para eso los quiero primeramente retrotraer 3330 años atrás en la historia judía, los quiero llevar al desierto del Sinai. ¿Se acuerdan en qué fecha salen los judíos de Egipto? Salen un 15 de Nisan. Si pueden ver nuevamente el calendario, 15 de Nisan, día 15 del mes primero, los judíos salimos de Egipto. Salimos de Egipto, empezamos a caminar, al séptimo día se cruza el Mar Rojo. Hay que ver qué mar, pero hoy en día nosotros creemos que es el Mar Rojo. Y cruzamos. Salimos, séptimo día celebramos de Pesaj, celebramos el cruce del Mar Rojo, seguimos caminando por el desierto. ¿Se acuerdan que contamos 49 días desde el segundo día que se sale de Egipto? Y para el día 50, que cae en el día 6 del mes de Sivan, recibimos la Torá en el monte Sinai. 50 días después de que se sale de Egipto, se recibe la Torá. Ya estamos al tercer mes, que es el mes de Sivan. Nisan, mes número 1, Iyar, mes número 2, Sivan, número 3. Ahora presten atención a lo que va a ocurrir, porque en realidad ya les estoy adelantando la clase 9 o la 10ª, que es la de los ayunos. Porque va a haber un accidente aquí. El día 6 de Sivan, Dios declara los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que dijimos que los dos primeros se escucharon directo de boca de Dios? Por supuesto que Dios no tiene boca, pero es una forma de decirlo. La revelación fue directa. La gente se asustó. Los siguientes 8 mandamientos fueron revelados vía Moisés. Pero Moisés, que estaba un poco más arriba que el pueblo de Israel, pero todavía estaba visible al pueblo de Israel en el monte Sinai, según el relato tradicional y según la Torá, sube 40 días. A partir del día 6 de Sivan, sube 40 días al monte Sinai. Allí permanece sin comer y sin beber y recibe lo que nosotros vamos a llamar la Torá, tanto la escrita como la oral. Hashem le va a dictar, Dios le va a dictar los 5 libros de Moisés. Yo sé que ustedes me van a hacer una pregunta, y es: ¿cómo Moisés ya escribió 40 años antes de fallecer, el día de su fallecimiento? Esto es un tema que lo trata el Talmud en el Tratado de Shabbat y quizá merezca análisis en otro contexto. Pero hay distintas ideas en el Talmud, pero yo voy a simplificar el tema, y es que Moisés recibió toda la Torá y escribió toda la Torá y recibió toda la Torá oral, que son las instrucciones orales de cómo se aplica la Torá escrita, las recibe en esos 40 días posteriores al día 6 de Sivan. Y aquí un pequeño problema, y es la naturaleza humana enclenque, porque el pueblo ve que Moisés se va, Dios ya no habla, no hay truenos, no hay rayos, no hay centellas, el líder espiritual no está. Se trata de un pueblo que hasta hace pocos días eran esclavos, personas
que no tuvieron la posibilidad ni de estudiar, ni de prepararse, ni de educarse en todo lo que son las cualidades del carácter. Hay que entender, pueblo de esclavos, no de siervos, esclavos. Y lo que va a ocurrir es que Moisés les dice que sube 40 días, esto según la tradición judía. Moisés le dice voy a subir 40 días. Aclaro que es la tradición porque en el texto bíblico exacto no aparece todo tal cual lo digo, pero sí en la tradición oral. Y el pueblo empieza a contar los días. Y aquí hay un pequeño problema matemático de límites. La gente cuenta 1, 2, 3, 4 y la pregunta es si el primer día que Moisés sube ya es el día 1 o al día siguiente que Moisés sube es el día 1. Sea como sea, la gente entra a ponerse nerviosa. Y ya sobre el día 39, sobre el día 40, ya no se sabe nada de Moshe. Dios no habla. La gente se siente que está estancada probablemente ahí en el desierto. Y empieza un nerviosismo muy fuerte. Y en ese nerviosismo hay un grupo de personas que van a impulsar la fabricación de un becerro de oro. Y van a venir con el reclamo a Aarón. Y Aarón, el sacerdote, va a tratar de ganar tiempo. Sea como sea, cuando Moisés está en el día 40 en el monte Sinai, según el libro de Éxodo, Dios le dice, ve, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Algunas personas dentro del pueblo de Israel hicieron una estatua de un becerro de oro que a propósito encaja muy bien en la época porque en el Medio Oriente, en esos días, en distintas culturas se adoraba la imagen del toro por el poder fecundo del toro. Nosotros encontramos desde el Minotauro hasta Egipto y todas las culturas que nos rodeaban adoraban alguna figura semejante. Y baja Moisés, ¿y con qué se encuentra? Baja con las tablas de la ley. Las tablas de la ley las recibe, si bien los mandamientos se dijeron el día 6 de Sivan, las tablas bajan al día número 40. Y ahora presten atención a lo que va a pasar. Moisés baja, quiebra las tablas para que la ley quede sin efecto, porque la idolatría tiene pena de muerte, y él no quería que la gente sea pasible de pena de muerte. Baja, ordena a la gente, reprende a quien hay que reprender. Y ahora el problema es de que él empieza a partir del día 17 de Tamuz, que son 40 días después de los 10 mandamientos. El día 17 del mes cuarto, que es Tamuz, ocurre el evento del becerro de oro. Y a partir de ahora empieza un proceso de volver a recomponer la relación con Dios. Entonces, día 17 de Tamuz, quiebra del becerro de oro. Y ahora Moisés tiene que, por un lado, ordenar al pueblo, y por otro lado, empezar a pedirle a Dios de que perdone al pueblo y que no lo castigue. 40 días Moisés va a estar en el intento ese hasta prácticamente, básicamente unos 40 días, hasta el día 1 de Elul. El día 1 de Elul, Dios le dice a Moisés, ven, sube nuevamente. Moisés sube por segunda vez al monte Sinaí el día 1 del mes sexto. ¿Okay? Tras 40 días de rogarle a Dios que no destruya al pueblo de Israel. 40 días más a partir del 1 de Elul va a pasar Moisés en el monte Sinai. Y ahora, ¿cuántos son 40 días después del 1 de Elul? Muy bien, el día 10 del mes séptimo. Desde el día 1 del mes sexto hasta el día 10 del mes séptimo, Moisés vuelve a nuevamente estar en el monte Sinai. Y va a descender del monte de Sinai con las nuevas tablas, con las segundas tablas de la ley, el día 10 de Tishrei. Quiere decir que el día 10 de Tishrei, en el primer año de la independencia del pueblo judío de Egipto, Dios perdonó al pueblo de Israel por un pecado muy grave, que fue el pecado de la idolatría. Ahora presten atención a lo que ocurre aquí. El pueblo de Israel cometió un pecado de idolatría. Es un pecado de una relación del hombre para con Dios, no del hombre para con el hombre. Y por lo tanto el día de Kippur es el día en que Dios perdonó al pueblo por un pecado del hombre para con Dios. Quiere decir que el día de Kippur, y ahora vamos a resumir, es el día en el cual Dios limpia las
inacciones o las malas acciones que una persona lleva a cabo en su relación con su Creador. No es el día en el que Dios perdona las acciones del hombre contra el hombre, porque según la tradición judía, si yo ofendo a mi vecino, el único que puede perdonarme es mi vecino. Yom Kippur, el día 10 del mes de Tishrei, es el día en el que, si tenemos suerte y si tenemos el mérito y tenemos la posibilidad, Hashem puede limpiar nuestras malas acciones de cara a un nuevo año renovado. Del hecho de que en el primer año de la independencia judía, así hace 3.330 años, el 10 de Tishrei quedó como el día del perdón, esto también está respaldado en el texto. Dice, el día 10 del mes séptimo será el día en que debemos afligir nuestras almas, hay que ver qué quiere decir, o sea, un día en que nos limitamos de ciertas cosas y nos purificamos ante Dios, porque en este día Dios expiará, limpiará vuestras malas acciones. Ahora los quiero llevar a la clase pasada, Javerim, porque se acuerdan que en la clase pasada hablamos de que el mes de Elul es el mes en que se recitan las Selijot, en las que los sefaradim se levantan todas las madrugadas a las 3, 4 de la mañana para ir a rezar. Los ashkenazim solamente la semana previa a Rosh Hashanah. Recuerden de que no es un criterio para elegir si ser ashkenazí o sefaradí, porque en Pesaj las ventajas y desventajas se invierten. Eso ya lo hablamos la clase pasada. Pero nuevamente, ¿por qué el mes de Elul es un mes propicio para el reacercamiento a Hashem, para la elevación espiritual, para la reparación de las malas acciones? Ya tiene su antecedente en los días del desierto, porque el día primero de Elul Dios le indica a Moshe que vuelva a subir. Es como que ese llamado divino de que nosotros volvamos a elevarnos, volvamos a acercarnos a Hashem a partir del primero de Elul, comenzó con Moshe hace 3.330 años, pero sigue hasta el día de hoy. Todo el mes de Elul, entonces, ¿se acuerdan? Es un mes en el cual le pedimos perdón al vecino, a la vecina, a nuestra gente cercana, a nuestra gente querida. También, si no es querida y la ofendimos, por supuesto que hay que disculparnos ante ella. Le pedimos a Hashem perdón por nuestras debilidades y por haber arruinado o malogrado el mundo que Él tan generosamente creó para nosotros. El día de Rosh Hashanah, no sé si se acuerdan, es el día del juicio, es el día en que Hashem hace la evaluación, por cuanto que el primero de Tishrei, el ser humano fue creado, Dios evalúa a todos los seres humanos el día primero de Tishrei. Y si es el lugar para hacer un paréntesis, el rabino Benjamin Blech tiene un artículo brillante que conecta eventos cruciales de la historia del siglo XX que ocurren cercanos a los días del juicio, a los días de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Y él sugiere, y es un artículo muy bien fundamentado, recomiendo buscarlo, él sugiere de que realmente son días en los que los destinos, uno puede percibir en la práctica, que son días en los que los destinos de la humanidad, no del pueblo judío, recuerdan, Rosh Hashanah es el Año Nuevo Universal, en que los destinos de la humanidad en cierta forma van cambiando, van recibiendo influencias importantes. ¿Por qué? Porque son los días en los que Hashem evalúa y va haciendo pequeñas correcciones o grandes correcciones a la humanidad. Volvemos. 1 y 2 de Tishrei, día de Rosh Hashanah, día del juicio. 2 días de juicio, pero se consideran un día entero, un día largo de juicio. El día 10 es el día del perdón. Es el día en el que se terminan de definir los juicios. ¿Recuerdan? En la clase pasada dijimos cómo se saluda antes de Rosh Hashanah. Le Shana Tová Tikatevu Vetejatemu Besefer Ahai. Dice que para el próximo año en Rosh Hashanah saludamos a nuestro vecino, a nuestra gente querida. Le decimos que en este año que se inicia, por un nuevo año, que seas inscrito y sellado en el libro de la vida, en el libro del progreso, en el libro de la trascendencia. Cuando llega a Kippur, cuando se acerca a Kippur, cambia el saludo, porque todos ya fuimos inscritos en algún libro, todos ya tenemos algún inicio de proyecto de hacia dónde nos encaminamos. Tenemos 10 días que van de Rosh Hashanah hasta el día del perdón, hasta Yom Kippur, para tratar de realizar las últimas correcciones que nos permitan, mediante un esfuerzo a veces titánico,
hacer una pequeña diferencia y hacer que ese gran Titanic se mueva unos grados y esquive de esa forma el témpano. No hay que ser tremendistas, también son los días en los que podemos mejorar nuestro destino, que no necesariamente tiene que ser malo, pero la idea judía es muy básica y es muy profunda en lo filosófico. Nosotros somos artífices de nuestro destino. Tenemos una serie de condicionantes, nadie elige cuándo nace, ni de qué padres, ni en qué circunstancia, ni en qué año. Pero en cierta forma, y más que en cierta forma, nosotros somos los que vamos moldeando nuestro destino. Una de las herramientas del moldeo del destino es la teshuvá, el retorno. Es la corrección de las acciones hechas. La teshuvá, entonces, recuerdan que comienza en el mes de Elul. Todo el año hay que hacer teshuvá, pero la teshuvá intensiva de cara a Rosh Hashanah. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay 10 días que se llaman Aseret Yemei Teshuvá, los 10 días del retorno. Recuerden que el número 10 es un número muy importante en el judaísmo, es un número que quiero hacer un paréntesis en cierta forma, porque Dios crea el mundo en 10 frases. Por lo tanto, el 10 es un hágase la luz, hágase el hombre, hágase el hipopótamo, hágase las mojarritas. Todas esas frases, si ustedes van a Génesis, van a ver que son 10 las frases que crean el mundo. Y por lo tanto, el número 10 vuelve a aparecernos en los 10 mandamientos, por ejemplo. O sea, el número 10 alude a una completitud de lo universal. También el número 7, pero el número 10 incluye una completitud mayor. No quiero entrar en el tema ahora, pero recuerden de que también para los místicos judíos hay 10 niveles de manifestación de la divinidad en el mundo, o 10 grados de presencia divina en el mundo, o 10 estructuras, y son las llamadas también 10 sefirot, que para los que viven en Israel pueden ir a la Biblioteca Nacional en Givat Ram y observar el bonito vitral que decora la sala y que tiene representada lo que se llama el árbol de la vida para los cabalistas, una estructura de 10. El 10 es un número muy importante. Con 10 frases Dios crea el mundo y 10 días son los que tenemos para ir corrigiendo cada uno de nuestros 10 aspectos. No solo los que se manifiestan, los 7 que se manifiestan en tiempo y en espacio, que serían las midot, sino también lo que llama la hasidut, el sehel, o lo que llaman los cabalistas las 3 sefirot superiores, que tienen que ver con el pensamiento y con los niveles más sutiles de la existencia. Pensamiento y voluntad, básicamente. Pero volvemos. 10 días de retorno. Aseret Yemei Teshuvá. Y llegamos al día 10. El día 10 es el día de Kippur. La idea es llegar al día de Kippur en buenas relaciones con nuestros semejantes. Porque dicen nuestros sabios que todo aquel que se lleva bien con la gente o que es querido por la gente, Dios también lo quiere. Esto es algo muy práctico, pero que creo que es algo tan simple que merece ser repetido hasta ser internalizado. Si uno está en malas relaciones con todo el mundo, es probable que uno tenga razón y todo el mundo esté equivocado. Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, fue el único que creyó en el monoteísmo en días en que el paganismo imperaba. Pero la idea judía es de que en circunstancias normales, no si tú estás en el congreso anual de las juventudes hitlerianas, si tú estás en una situación normal, en una situación civil, y te estás llevando mal con todo el mundo, probablemente también tu relación con Dios está en problemas. Y por el contrario, si tú ves de que la gente se lleva bien contigo y tú te llevas bien con la gente, tú eres querido y tú quieres, es probable que también tu relación con Dios sea fluida. La relación con el prójimo es un indicador muy importante de cómo es la relación de uno con su Padre Celestial. Y por lo tanto, durante los días de Elul y durante los 10 días del retorno, los Aseret Yemei Teshuvá, idealmente vamos disculpándonos con aquellos a quienes ofendimos, vamos reparando nuestras relaciones humanas, o perfeccionándolas, o mejorándolas. Y el día 10 nos presentamos ante Dios y le pedimos que por favor perdone las malas acciones que tuvimos para con Él. El día 10 de Tishrei, según la tradición judía, Dios sella el decreto o el dictamen que escribió en Rosh Hashanah.
Y por supuesto que pueden haber cambios. Los muy buenos ya fueron inscritos y sellados en Rosh Hashanah para bien. Los muy malos también. Pero la gran mayoría de los seres humanos, así creen nuestros maestros, estamos en el medio. Y por lo tanto estos 10 días son 10 días muy intensos. Les voy a hacer un consejo. Si usted está visitando Israel en esos días, es más fácil que alguien te haga un favor fuera de serie en esos 10 días. Todo el mundo está todos tratamos de hacer buena letra, pero realmente son días en los que tratamos de reparar nuestras relaciones. Son días muy importantes, son días solemnes. La solemnidad en hebreo se dice Yamim Noraim, pero Norá, Dios es Norá, o terrible, entre comillas, quiere decir que Dios es también perceptible o se siente más cercano. Eso es un poco de la idea. Son 10 días, toda la época de las fiestas, pero estos 10 días en especial son 10 días en los que la relación con el prójimo y con Dios se intensifica. Y así llegamos al día 10. Y ahora quiero empezar a hablar de la complejidad de esto de un día solemne en el cual ayunamos, pero que es un día alegre, un día en el que podemos estar y debemos estar contentos, un día en el que tenemos que estar de buen humor, a pesar de que se definen muchas cosas de nuestra vida. Tenemos que estar de buen humor y en ayunas. Vayamos en el libro de Levítico, capítulo 26, si no recuerdo mal, aparece un versículo que es curioso. El versículo dice que el día 9, o sea, en todas las veces que se menciona el día del perdón, el día de Kippur, se menciona el día 10. Pero allí se menciona que el día 9 por la noche comienza el día del perdón. Y entonces una de las preguntas clásicas que hacen los judíos de la época clásica, digamos del menos 200 al más 500, esta es la época clásica judía, ¿está bien? Son lo que nosotros llamamos nuestros Jajamim Zichronam Libraja, Hazal, la época de nuestros sabios clásicos. Una de las preguntas que se hace es, a ver, ¿la Torá nos hace ayunar el día 9 o la Torá nos hace ayunar el día 10? ¿El día del perdón es el día 9 o es el día 10? ¿Por qué si aparece siempre el día 10, aquí aparece el día 9? Bueno, ya se los contesté eso probablemente en la primera clase, porque la Torá dice el día 9 al atardecer o el día 9 por la noche. El día comienza la noche anterior. Quiere decir que en realidad el 10 de Tishrei comienza el día 9 por la noche. Pero nuestros sabios le dieron otra significación suplementaria. Y es que todo aquel que se prepara para el ayuno, que come durante el día 9 como preparación para el ayuno y ayuna el día 10 del mes séptimo, el mes de Tishrei, se le considera en el tribunal celestial como si hubiese ayunado 2 días. ¿Cómo? Sí, señor, otra vez. Todo aquel que come como preparativo para el ayuno el día 9 de Tishrei y ayuna el día 10, tiene el mérito de haber ayunado 2 días, no 1. Quiere decir, en la tradición judía, el día 9 de Tishrei es un día importantísimo también, porque es el día en el que nosotros nos preparamos, hacemos los aprontes finales para ese día 10 que se viene, ese gran día solemne, ese día en el cual solo nos dedicamos a estar con Dios. Es un día en el que no se come, el que no se bebe, no se trabaja. Ya vamos a pasar a detallar las distintas prohibiciones del día, pero antes quisiera nuevamente marcar esto. Prepararse correctamente el día 9 es tan importante, es casi tan importante, como ayunar y orar el día 10. Y entonces, ¿cómo nos preparamos el día 9? Y posteriormente les voy a explicar qué es lo que no podemos hacer el día 10. Pero todos sabemos que no se come. El día 9 Tishrei, nos levantamos por la mañana tempranito. Vamos a la sinagoga, rezamos, concluimos con nuestros rezos de pedida de perdón, de slijot, según las distintas tradiciones. Se dice o no se dice en determinados pasajes, porque ya es víspera de Kippur. Y lo primero que hacemos, saliendo de la sinagoga, y quizá algunos todavía en horarios
más tempranos, en horarios de la madrugada. Vamos a hacerlo una famosa tradición que se llama las kaparot. Esta es una tradición que ha sido muy discutida también por los sabios judíos, pero consiste en lo siguiente. Kapará en hebreo es expiación. Entonces hay una tradición milenaria de tomar una gallina, las mujeres, o un gallo, los hombres, y pasarlo por encima de la cabeza 3 veces y recitar de que esta gallina va a ser capará, va a ser expiación en lugar de mi expiación. Mediante esta gallina yo voy a expiar mis pecados. ¿Por qué? Porque esta gallina se recita la frase de Zo caparatí, esta es mi expiación, Zo jalifatí, esta es mi intercambio, esta gallina va en lugar mío, y luego esta gallina es faenada de acuerdo a la tradición judía, es una faena indolora, y luego normalmente este pollo, si fue un hombre el que lo hizo, o esta gallina, si fue una mujer, va a ser donado para los pobres, para que tengan comida para comenzar el día del ayuno en buen estado, con una buena sopa de pollo, que es la medicina más importante que ha fabricado, que le ha dado el mundo judío a la humanidad. Volvemos. Comenzamos por la mañana con kaparot. Ahora, esto de hacer una suerte de sacrificio expiatorio por la mañana con gallina o con gallo en lugar de uno, ha sido muy criticado, sobre todo por grandes sabios. Les voy a dar un ejemplo muy importante, Rabbi Yosef Karo, el gran legislador judío, el autor del Shulchan Aruch, el que de alguna forma nos dio la ley, ordenó y procesó la ley hasta el día de hoy. El más grande jurista de la tierra de Israel, según algunas opiniones, inclusive es el chief rabbi de la tierra de Israel hasta el día de hoy. Rabbi Yosef Karo quiso suprimir esta costumbre porque la consideraba una costumbre problemática. Que la gente piense que girar una gallina libera de pecado o transfiere los pecados a la gallina es un tema que a él no se le hacía simpático, y él imploró a sus feligreses que dejen de hacerlo. La verdad que no tuvo gran éxito, pero sí hoy en día se está desarrollando una opción que muchas personas sí la optan por ella, que es hacer kaparot con dinero. Es tomar un billete de 10, de 20 dólares, si quieren de más, pero con ese billete se gira sobre la cabeza y se dice, este dinero va a ir a la tzedaká, este dinero va a, en cierta forma, ayudar a la expiación de mis pecados. Sea como sea, es un acto purificador, es un acto que lleva a la persona a asumir, a tomar conciencia, a entrar en la mudaut, en la idea de que se acerca el gran día del perdón. Entonces, kaparot por la mañana. A lo largo del día 9 vamos a ir comiendo más de lo normal. Vale decir, la idea es que del día 10 no comamos. La idea no es que el día 10 suframos terriblemente de hambre. O sea, el día 10, el día de Kippur, es un día de cierta abstinencia o de cierta elevación por sobre la condición corporal. El día 10 de Tishrei, bajo ningún concepto, es un día de flagelamiento o de autoflagelamiento. La idea de Kippur, expresada en sus leyes y en sus tradiciones, es de que nosotros, por un día en el año, nos desconectamos de nuestra materialidad. Nosotros no comemos ni bebemos durante las 25 horas que va a durar Yom Kippur. Está prohibido también lavarse o bañarse. Por supuesto que hay circunstancias extremas, personas que por cuestiones médicas lo necesiten, consulte a su médico. Lo mismo ocurre en el caso del tema dietético. Si
una persona tiene que comer para tomar un antibiótico, etc., consulte a su médico. Las autoridades judías halágicas básicamente lo que recomiendan es que uno consulte al médico, pero que sea un médico judío que ayuna en Kipur para que entienda la complejidad y la solemnidad del día. Pero de todas maneras, estando uno en estado de salud razonable, no come y no bebe, no se baña, es un día en el que no nos untamos cremas, es un día en el cual no se calza calzado de cuero. Ahora quiero que entiendan, esto es un tema delicado. En la antigüedad, los pobres calzaban cortezas de árboles y las amarraban de alguna forma con hilos, y eso les protegía la planta del pie. Las personas que podían o los que tenían dinero para tener un buen calzado usaban la famosa, lo que en Israel se llaman los sandalim Moshe Rabbeinu, sandalias de cuero. Por lo tanto, la sandalia de cuero es el calzado cómodo. Entonces, por supuesto está prohibido usar zapatos de cuero, pero la idea no es que está prohibido usar zapatos de cuero, y sí podemos usar un calzado deportivo de esos Super Air Max no sé cuánto, que uno camina sobre ellos y se siente que está en el espacio, no siente el suelo. O sea, si el sustituto del calzado de cuero de Kipur no es ese calzado deportivo que cuesta $500 después de descuento, ¿okay? Sino que es un calzado en el cual la persona tiene que poder, que no sea de cuero por supuesto, pero en el que la persona sienta el suelo. O sea, no tiene que implicar un sufrimiento, no tenemos que caminar sobre alfileres ni sobre clavos, pero sí tiene que ser un calzado en que la persona sienta el suelo, porque sentir las limitaciones también nos devuelve un poco la cordura y nos devuelve la sobriedad. Quinta prohibición es la prohibición de mantener relaciones sexuales en el día de Kipur. Entonces, estas 5 desconexiones de nuestra comodidad o de nuestra rutina corporal, la idea que implican es de que nos permitan desconectarnos del mundo físico para por un día estar totalmente sumergidos, inmersos en la espiritualidad y en nuestro contacto íntimo con Dios. Y por lo tanto, por cuanto que el día de Kipur es un día sumamente espiritual, entonces es un día alegre, porque el día en que uno se conecta con lo divino y con lo superior, no puede ser un día triste. Como dijo Rabbi Akiva, alegraos, Rabbi Akiva en el siglo II, el gran maestro del siglo II, también es de los top 10 de la historia judía. Ya mencionamos algunos, seguro Moshe Rabbeinu, y Rabbi Akiva es en cierta forma el gran iniciador de lo que es el judaísmo tal como lo conocemos hoy. Rabbi Akiva dijo: alegraos pueblo de Israel y felices de vosotros, porque ante quién os purificáis y quién os purifica. O sea, el presentarse un acto de purificación, por más de que implique una ducha escocesa de alta presión o implique la incomodidad de tener que admitir ciertas faltas, o implique la incomodidad de tener que avergonzarse ante tu Creador por haber desaprovechado las oportunidades que te dio. De todas maneras, es una oportunidad de estar delante del Creador. Entonces, feliz de ti, pueblo de Israel, y feliz de todo aquel que se presenta ante Dios para expiar sus pecados. Dice, porque ¿quién es el que te expía y ante quién te expías? Entonces, Kipur es un día que tiene esa complejidad que es interesantísima, donde por un lado bajamos los niveles de comodidad, le quitamos al cuerpo su preponderancia, nos angelizamos en cierta forma, y es un día de dvekut o de apego con Dios, y por lo tanto el día tiene una implicancia alegre. Y para demostrarles que es así, los tengo que llevar a un tratado del Talmud, el tratado de Ta'anit, que cuenta que no hubo días felices para el pueblo de Israel como el día 15 de Av y el día de Kipur, o el día de Kipur y el día 15 de Av. ¿Qué es el día 15 de Av? No nos vamos a dedicar a ese día, pero es el día de San Valentín judío. El día 15 de Av era el día en que se hacían parejas, pero habían 2 días en el año que se hacían parejas, habían 2 días en el año que se hacían fiestas para que los novios consigan novias y las novias consigan novios.
Por supuesto que se valía conseguir novio o novio todo el año, pero habían 2 días en que se hacían grandes fiestas, baile, show para que la gente consiga novio y novia y se case, por supuesto. En la antigüedad no existía eso de mantener relaciones de 15 años y no casarse porque todavía no nos conocemos. Inclusive, pero en esas fiestas habían alguaciles del tribunal, del Sanedrín, que ya cuando los muchachos y las muchachas llegaban a acuerdos, ahí ya cerraban los contratos. ¿Por qué? Porque 2 días eran felices y alegres para el pueblo de Israel, dice el Talmud. El 15 de Av y el día de Kippur. Entonces, presten atención a lo que dicen los sabios en el Talmud. Dice, entendemos que el día de Kippur sea un día alegre, entendemos que el día de Kippur sea un día feliz, porque en ese día hay limpieza, hay expiación y hay perdón. Dice, pero ¿por qué en el día del 15 de Av? Entonces, el día del 15 de Av era el día del matchmaking. Pero presten atención de que no hubo días felices para el pueblo de Israel como Kippur y como el día 15 de Av. Y por lo tanto, tiene que quedar claro de que los 2 días más alegres del año son los días en que uno se encuentra con Dios y el día en que uno encuentra novio o novia. Y por lo tanto, Kippur es probablemente el día más feliz del año, por lo menos eso según el testimonio de los sabios en el tratado de Ta'anit. Entonces, por un lado es un día muy alegre, por otro lado es un día muy solemne. ¿Y cómo nos preparamos para ese día que es a la vez alegre y solemne? Volvemos al día 9 por la mañana. Fuimos a la sinagoga, hicimos las caparot. Con el dinero de las caparot, o con, si se donó un pollo o una gallina, sí, si no, si se hizo con dinero, el dinero se va y se lo da rápido, se sale y se busca algún pobre o algún fondo de ayuda a necesitados, para que en ese mismo día los necesitados puedan comprar buenos alimentos, buena comida para prepararse para el día de ayuno. Hay otra tradición que es muy importante en la víspera de Kippur, y es, según bastantes opiniones en la halajá, es básicamente un día en el que es el único día en el año en que los hombres tienen una obligación, o una cierta obligación, de hacer un baño ritual previo a una fiesta. Baños rituales. En los días en que el templo de Jerusalén funcionaba, no se podía entrar al templo de Jerusalén sin hacer antes un baño ritual o lo que se llama una tevilá en la mikve, inmersión en la mikve, baño ritual. Si ustedes van a visitar Jerusalén, van a ver que alrededor de la zona del monte del templo hay muchas mikvaot, que son suerte de pequeños depósitos para agua de lluvia que tienen escaleras para que la gente baje y se sumerja y se purifiquen, o en manantiales o en agua de lluvia recolectada. La idea es que para entrar al templo había que estar purificado. Hoy en día, como no tenemos templo de Jerusalén, los hombres no tenemos ninguna instancia en la cual estemos realmente obligados o realmente necesitados de tener un baño ritual. Por supuesto que lo que digo es, tómenlo con pinzas, hay distintas opiniones, pero básicamente los hombres no tenemos el precepto de tener una inmersión ritual. Pero hay un día en el año en el que la gran enorme mayoría de los hombres o más sí tenemos una inmersión ritual previo al día del perdón. Por eso yo recomiendo, si usted va a ir a la mikve, si usted es judío y va a ir a la mikve el día de víspera de Kippur, vaya temprano, porque en el día en que van muchísimas personas a la mikve, no hay tiempo de cambiar el agua tantas veces y siempre es mejor llegar antes que llegar después. Este es un consejo que no aparece en el sílabus y no se lo va a dar ningún libro. Es un consejo entre usted y yo. Vaya tempranito. Se levanta por la mañana, va a rezar, termina con la slijot, hace las caparot, se va a la mikve. Ya vuelto, o primero da el dinero a los pobres, se va a la mikve y una vez que ya está lavado y expiado, siéntese a comer un buen desayuno. ¿Cómo comemos el día previo al día del ayuno? Tratamos de no comer salado, tratamos de no comer picante y tratamos de ir comiendo y bebiendo, en vez de mucho en una vez, ir dividiéndolo, ir comiendo y bebiendo en cuotas, de tal forma de que el cuerpo tenga la posibilidad de ir incorporando y absorbiendo, hidratándose
y llegar a la noche, al ayuno, en perfecto estado. Porque recuerden, la idea no es que uno pase todo Kipur sufriendo penas por el hambre. La idea es que uno no necesite ni siquiera pensar en comida, que el cuerpo no moleste y pueda estar completamente dedicado a lo que vinimos, que es a pedirle perdón a Dios y a profundizar en nuestra relación con Él. Seguimos el día de previo de Kipur, en la previa del gran partido del año, porque se parece mucho, les voy a decir, el día de Kipur es muy similar en cierta forma a un campeonato de fútbol. Y mis amigos de América Latina van a entender a qué me refiero. ¿Cómo era Kipur en los días del Templo de Jerusalén? Y esperemos que pronto en nuestros días volvamos a tener templo. Pero ¿cómo era el Templo de Jerusalén? ¿Cómo funcionaba? El rito del día de Kipur era un rito muy delicado. Kipur es un día especial. Es un día en el cual hay más rezos de los que hay normalmente. Todos los días un judío reza 3 rezos. En sábado y en fiestas y en novilunios tenemos 4 rezos. Kipur es el único del año que hay 5 rezos. Es un día más espiritual, es un día de mayor elevación. Y es un día en el que en el Templo de Jerusalén, en los días en que habían sacrificios y ofrendas, se llevaban a cabo más ofrendas que en los días comunes. Y el sumo sacerdote tenía que ejercer estas ofrendas. Y el sumo sacerdote era el único día en el año en el que entraba en el Sancto Sanctorum, en el Kodesh Kodashim, o en el Santísimo, en el recinto donde estaba el arca del pacto con las tablas de la ley. El sumo sacerdote es la única persona que podía entrar a ese recinto, pero solo podía hacerlo un día en el año. Según nuestra tradición, un sumo sacerdote que entraba al Santo Sanctorum y no era una persona de bien o era una persona con muchas falencias, podía llegar a pagar con su vida el ingreso. El sumo sacerdote entraba al Santo Sanctorum con una cadena atada al pie, cosa que si él moría en el intento, se lo pudiese retirar. Ahora, si el sumo sacerdote fallecía dentro del Santo Sanctorum, cuando se presentaba ante Dios y llevaba la ofrenda del saumerio, era una señal para el pueblo de que este año venía complicado. Quiere decir, los quiero llevar al Templo de Jerusalén hace 2000 años. Decenas y decenas de miles de personas, quizás centenas de miles de personas abarrotando Jerusalén. El patio templario repleto, el patio donde puede estar todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote entra al Sancto Sanctorum cuando el sumo sacerdote pronuncia el nombre de Dios, el innombrable, el que no se puede nombrar hasta el día de hoy. Pronuncia el nombre de Dios que no se puede nombrar, todo el pueblo se postraba. Y si el sumo sacerdote volvía vivo del Sancto Sanctorum, el pueblo veía en eso una señal de que realmente Dios había perdonado a la nación israelita, y por lo tanto la gente estaba feliz, jubilosa, y cantaba y bailaba. Si al sumo sacerdote le ocurría algo dentro del Santo Sanctorum, podía ser, o sea, ustedes imagínense la final del mundo por penales. O sea, toda la ciudad de Jerusalén, todo el pueblo pendiente de qué le va a pasar al sumo sacerdote. Los quiero llevar de nuevo a nuestros días de hoy. El día de Kipur es el día en el que cada uno entra a su propio Santo Sanctorum. Es el día en el que cada uno se encuentra de cara ante Dios, sin máscaras, y lleva sus verdades y descubre sus verdades más ocultas. Y es un día en el cual se definen los destinos, en cierta forma, nuestros del año que sigue. Por lo tanto, el día de Kipur es un día que por un lado es muy feliz y muy alegre, por otro lado es un día sobrio. El día previo a Kipur nosotros nos preparamos para que en ese día tan importante, no estemos pendientes de nuestro cuerpo. Volvemos para atrás para el día 9. Todavía no empezó Kipur. Es bueno ir haciendo varias comidas a lo largo del día 9, de la víspera. La última se llama Seudat Mafseket.
es la última comida, es la comida previa, la comida preparatoria previa al ayuno. Esa es una comida en la que ya todos nos sentamos a la mesa, mantel blanco, toda la familia bien vestida, y cuando concluimos esta comida nos cambiamos el calzado, nos ponemos calzado de Kippur, o sea, zapatos que permiten que no sean de cuero y que permitan que sentamos el suelo y sus diferentes protuberancias, y se encienden velas, porque el día de Kippur es un día que es como Shabbat, es un día en el cual no se puede encender fuego, entonces se encienden luces en la casa y se encienden velas para que la casa esté iluminada durante el día del perdón, y los padres bendicen a sus hijos y salen hacia la sinagoga. Salen a la sinagoga, llegan, es durante el día todavía no cambió el día, o sea, es a la luz, pero ya comenzó el ayuno. El ayuno comienza previo a la puesta del sol y por lo tanto está realmente iluminado. Cuando se llega, se comienza una plegaria, que es una plegaria quizá la más popular del día de Kippur, a pesar de que no es una plegaria del orden oficial de Kippur. No es uno de los 5 rezos de Kippur y sin embargo es una plegaria previo al primer rezo, que es el rezo vespertino, el rezo de la noche, pero este rezo es el que de alguna forma el pueblo lo ha movido más, lo ha emocionado más. Y me estoy refiriendo a Kol Nidrei. Kol Nidrei es en cierta forma una declaración de que todas las promesas y juramentos y votos que yo realicé para conmigo, no para con otro, para conmigo. Por ejemplo, el lunes comienzo dieta. Por ejemplo, nunca más me dejo sucumbir a la tentación de comer ese pastel de fresas. Todo ese tipo de cosas que nosotros nos proponemos a nosotros y no las cumplimos, son en cierta forma promesas, votos que amarran a nuestra alma. Todos los años, en víspera de Rosh Hashanah, por la mañana, en la víspera de Rosh Hashanah, se acostumbra a hacer lo que se llama Tarat Nedarim, la liberación de las promesas. Pero por si alguien se equivocó, si alguien se olvidó, si alguien no alcanzó, se comienza Kippur con una liberación de promesas previa, por si alguien no lo hizo en víspera de Rosh Hashanah. Ahora, hay una tradición muy bonita, muy emocionante, muy emotiva, que indica de que en realidad esta anulación de promesas se hacía para aquellos judíos que fueron forzados a abjurar de su ley y que un día al año se escapaban y se metían en la sinagoga para rezar con sus hermanos. Y en cierta forma este Kol Nidrei lo que indica es que nosotros, la comunidad, con el permiso del Tribunal Superior y del Tribunal Inferior, aceptamos rezar con los transgresores. ¿Quiénes son esos transgresores con los que aceptamos rezar y con quienes vamos a liberar las promesas? Una de las ideas es de que se trata de criptojudíos, judíos que fueron forzados a abjurar de su ley. No solo en España en el 1391 o en el 1492 judíos fueron obligados a abjurar de su fe. Nosotros en la historia judía tenemos muchos ejemplos en el Islam y en el mundo cristiano y hay quienes sostienen que la emotividad del rezo de Kol Nidrei surge de ahí. Yo les recomiendo que entren en YouTube. Este espacio no está auspiciado por YouTube, y ahí van a encontrar versiones de Kol Nidrei, inclusive por Hazanim, cantores litúrgicos previos a la guerra. Sobre todo en el mundo ashkenazí, Kol Nidrei cobró una importancia y una solemnidad increíbles. Disfruten del cántico de Kol Nidrei de los distintos cantores litúrgicos y entiendan o no la letra, van a poder percibir la emoción y la sutileza también y la solemnidad de este rezo. Básicamente, muchos judíos, inclusive después que se hicieron comunistas en día de la revolución y demás, seguían yendo una vez por año a la sinagoga a escuchar Kol Nidrei. Quizás no porque creían en Dios, pero era el momento en el que se sentían juntos en comunión con sus demás hermanos judíos y probablemente muy profundo en sus corazones también seguían manifestando su fe tradicional. Pero Kol Nidrei, curiosamente, tiene un peso específico en el pueblo judío que no se condice con su importancia litúrgica oficial. Al punto que Rabbi Yosef Karo también en cierto momento sugirió de que no es necesario decir Kol Nidrei o de que no es tan imperioso porque en realidad nosotros ya liberamos nuestras promesas en víspera de Rosh Hashanah y el pueblo por supuesto tampoco le hizo caso.
y nosotros seguimos recitando Kol Nidrei. Se retiran Sifrei Torah, 3 personas dirigen el rezo, igual que un tribunal, y liberan de promesas a la comunidad. Kol Nidrei ve'esarei ushvu'ei v'charamei ve'konamei ve'kinusei מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים הזה ומיום כיפורים הזה Luego de Kol Nidrei tenemos el rezo de la noche, Arvit, y luego volvemos a nuestras casas. Si alguien todavía no concilia el sueño, una bonita tradición es leer la Mishnah del Tratado de Yomá, la Mishnah que recita, describe cómo se llevaba a cabo el día de Yom Kippur en el Templo de Jerusalén. Las leyes de Yom Kippur de los días del Templo de Jerusalén, y muchas de esas leyes, por supuesto, es la Mishnah, es la base de nuestra legislación hasta el día de hoy. Nos vamos a dormir, nos levantamos por la mañana, nos lavamos los dientes. No nos lavamos los dientes, porque no nos lavamos en Kippur. Sí podemos hacer una ablución de manos mínima en la punta de los dedos, o no. Eso usted, antes de Kippur, consulte con su rabino más cercano. Yo no me quiero meter en problemas ni en discusiones, pero la ablución de manos tiene la limitación del lavado, y el cepillado de dientes, por supuesto, que no tiene lugar, a menos que haya alguna cuestión médica que lo justifique. Nos vamos para la sinagoga, al rezo de Shaharit. Si usted va a visitar a sus amigos judíos en la sinagoga, o si usted es judío y va a visitar a sus amigos judíos en la sinagoga, entonces va a ver que mucha gente está vestida de blanco, lo que se llama una prenda que se llama el kittel. El kittel, para los judíos europeos, es una suerte de túnica blanca que recubre la ropa, y sobre ella va el manto de oración. Entonces, una de las ideas básicas es de que uno se angeliza en Yom Kippur, y por lo tanto el blanco es el color de la pureza. Pero hay otra idea también, y es que el kittel o la vestimenta blanca recuerda a las mortajas. Nosotros, ahora presten atención qué fuerte esto, nosotros nos presentamos a orar ante Dios el día del perdón, sabiendo que somos mortales, y sabiendo que no sabemos si nos vamos a levantar, ninguno de nosotros sabe, mañana por la mañana o pasado.
Bezrat Hashem, con el favor de Dios, nos vamos a levantar muchas mañanas con mucha salud. Pero la verdad es la verdad, y el día de la gran verdad, el día en que se descubren las grandes verdades, nosotros nos paramos ante Dios sabiendo que somos mortales. Y entonces oramos sabiendo que con un recordatorio de nuestra limitación y de nuestras mortajas. Pero de nuevo, el día no es un día triste, y nuevamente el blanco también ayuda a recordarnos la pureza. Rezo de la mañana de Kippur. Se lee la Torah, se lee la Haftará, que es la lectura de los profetas que complementa. Viene el servicio de Musaf, que es el servicio más significativo. En ese servicio recordamos a los maestros, a los 10 maestros del pueblo judío que fueron asesinados por los romanos, y que en cierta forma está conectado al Lag BaOmer, o sea, es la época de las persecuciones adrianas contra el cuerpo intelectual judío. Y cada uno de estos sabios fue sometido a torturas especiales y no abjuró de su fe, y es una forma de inspirarnos en los ejemplos de grandes personas para este año que se inicia. En la tarde leemos el libro de Jonás. Jonás, aquella persona, aquel profeta que quiso huir de su profecía, quiso huir de su destino manifiesto, de aquello que Dios quiso que él haga, y al final tuvo que cumplirlo. Pero además, el libro de Jonás tiene otro elemento. Jonás no quiso ir a la ciudad de Nínive a pedirle a la gente, a instar a las personas a que se arrepientan. Una de las ideas es porque pensó que en Nínive nadie le iba a prestar atención y nadie se iba a arrepentir. Y quiero ubicarlos a nuestros amigos de la Biblia. La ciudad de Nínive hoy es asiento de la iglesia iraquí, de la iglesia asiria. Pero en realidad la ciudad de Nínive en el pasado, y no quiero ofender a nadie, pero sería una suerte de Las Vegas. O sea, era una ciudad famosa por su espíritu liberal o no monoteísta. Y no es gratuito que Dios manda a Jonás a Nínive. O sea, y la idea de todo este relato que nosotros leemos, y que es quizá uno de los momentos culminantes de Kippur, es de que inclusive la gente de Nínive puede arrepentirse, puede corregir sus acciones y puede cambiar de rumbo. Y cuanto más nosotros que no somos personas de mal vivir, así espero. Continuamos con el ayuno hasta que tenemos el quinto rezo, que es el rezo de Neilá, el rezo del sellado, el rezo de la finalización. Neilá quiere decir sellado, cerrado. ¿Por qué? Porque es como que el tribunal celestial está por cerrar, ya se está por acabar el día de Kippur. Los veredictos que fueron escritos en Rosh Hashanah y que fueron propuestos en Rosh Hashanah ya tienen que ser sellados en Kippur, y pasado Kippur ya es muy difícil hacer una apelación. Y entonces en ese último rezo, que es el único día en el año en el que se lleva a cabo un quinto rezo, le pedimos a Dios que antes de cerrar los portones escuche nuestros pedidos. El día de Kippur culmina, después de Neilá, con el cántico mancomunado de toda la comunidad de que el año que viene estemos en Jerusalén reconstruida. Se reza Neilá, se acepta el yugo celestial, se recita, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Señor, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro jefe, Hashem Hu Elohim, y luego se canta que el año que viene, en mérito de todo esto, estemos en Jerusalén, todos reunidos en Jerusalén reconstruida. Entonces, Kippur es día 9, preparación para el ayuno, día 10, día de rezo, de introspección, de confesión de nuestros pecados, de pedido de perdón a Dios, por supuesto previo pedido de perdón a las personas. El día de Kippur nosotros nos saludamos unos a otros con el saludo de Gmar Hatima Tová, o sea, previo a Kippur uno le dice a su vecino que tenga usted un sellado final bueno. Y concluido Kippur, no tenemos tiempo para empezar a saludarnos tanto, hacemos la Havdalah, al igual que en Shabbat, es una Havdalah similar pero no idéntica. Realizamos una Havdalah y nos vamos a comenzar a construir la cabaña, la sukkah, para pasar de un precepto a otro precepto. Por supuesto que antes comemos y bebemos.
No sé si notaron de que no les recomendé ninguna receta específica para este día del perdón, porque es un día de ayuno y no sería respetuoso de mi parte empezar a hacer recomendaciones de tipo culinaria. Realmente la comida previa a Kippur tiene que ser una comida cuidadosa, sin sal y sin demasiada pimienta, que permita que lleguemos al ayuno en buen estado. La comida que sale Kippur sí puede ser una comida ya más liberada, la comida de alegría, porque es la alegría porque confiamos en que Hashem en su misericordia nos va a dar un año bueno lleno de cosas buenas. Pero esa energía, esa buena vibra, esa fuerza espiritual que comenzamos a recoger el día primero de Elul con las Selijot, y en Rosh Hashanah con nuestro juicio, y en Kippur, que es el perdón de nuestras faltas, toda esa buena vibra, toda esa elevación espiritual, todo eso lo vamos a llevar adentro del azúcar. Todo eso lo vamos a llevar a una fiesta preciosa, familiar, alegre. Vamos a salir de nuestras casas, vamos a ir al jardín nuestro o del vecino para celebrar juntos 7 días de la fiesta de las cabañas, que es la clase número 7 que sigue a esta, que en este momento está concluyendo. Leitraot Haverim.